Buenas noches, amados hermanos. Gracias por haber apartado este tiempo para encontrarnos y juntos continuar en la celebración del aniversario 78 de la primera Iglesia Evangélica de Montería. Queremos invitarles a todos a adoptar una actitud reverente delante del Señor y también a expresar todo este amor que Él ha puesto en nuestros corazones, no solamente para con la familia de quienes estamos rodeados, sino con toda la congregación. Queridos hermanos, oraremos al Señor para dedicarle los cánticos, dedicarle nuestras vidas, ¿verdad? Que es lo más importante de todo lo que le dedicamos a Él. Y también tenemos el tiempo para orar por los enfermos, orar por aquellas peticiones que ya las conocen, porque como les decía ayer, están en sus manos, están allí en el chat, los distintos grupos de oración que tenemos en esta jornada igualmente las tienen. Así que no las leeremos ahora, pero tendremos un momento para orar por ellas. Así que les invito entonces a orar al Señor. Eterno Padre, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Queremos reconocer que tú eres el artífice de todo, el dueño de todo. Queremos reconocer que nuestra vida existe y depende totalmente de ti. Queremos en esta hora reconocer que solo por tu misericordia podemos presentarnos ante ti. Amado Padre, te ofrecemos en este día, te ofrecemos cánticos de alabanza, de gratitud. También expresaremos con nuestros labios la acción de gracia por todo lo que estás haciendo en la vida de nuestros hermanos. Nos alegra mucho verles recuperados. Muchos ya están recuperados de sus enfermedades. Gracias, Padre, por el ánimo que tú infundes, por el consuelo. Gracias por librarnos de las aflicciones. Ahora, oh Dios, nos disponemos para exaltarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces cantaremos al Señor, ¿verdad? Cantaremos al Señor. Nuestra hermana Zoat estará dirigiendo estos cánticos. Cante, amado hermano, cante con alegría, con inteligencia, cántele al Señor. Así que, hermana Zoat, es el tiempo de glorificar al Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno en sus casas. Vamos a alabar al Señor, vamos a adorar al Rey de Reyes. Y como en el cielo, ¿verdad?, se canta y cantaremos allá, vamos a cantar aquí también en la tierra. Vamos a exaltar su nombre. Y estamos gozosos y felices, ¿verdad?, porque estamos de aniversario, 78 años, viendo la fidelidad del Señor con su pueblo. Y vamos a cantar, vamos a exaltar su nombre. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos: Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que su reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo.
adoramos al Señor. Vamos a cantarlo juntos. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende, reina solo tú, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Y si ahí donde está puede darle un fuerte aplauso al Señor, hágalo de corazón, porque Él es quien lo merece. Y vamos a cantar este hermoso coro, como dice el primer libro de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Vamos a cantar con devoción y reverencia. Si gusta, puede cerrar sus ojos ahí donde está. Alabar al Señor y glorificar su santo nombre. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor, Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, Fiel amor, fiel amor, no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy.
conmover. Mi nombre cargó hasta el madero y me amó hasta el final. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, De tal manera amó Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir en una cruz, y a todo aquel que crea en su nombre la vida eterna le dará. No morirá. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, Grande es tu amor, Señor. A ti te alabamos, te damos gloria. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros día a día. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso, fuerte, quien pelea por nosotros, quien hace, Señor, nuestros pies andar, que no nos falta nada. Señor, tú eres nuestro proveedor. Gracias, Señor. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Gracias, Señor, porque eres nuestro protector. Eres quien, Señor, nos sostiene día a día. Vemos tu gloria, tu majestad. Gracias, Señor Todopoderoso. Tú reinas. Tú eres quien gobiernas toda la creación. Todo lo que existe es porque tú lo hiciste. Gracias, Señor, porque estás en nosotros, porque guías nuestro caminar, porque enderezas nuestros pasos cuando nos desviamos. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos proteges, nos provees, nos alimentas, nos vistes. Gracias, Señor, porque podemos fijar nuestra mirada en ti. Y aunque la higuera no florezca, ni en sus vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. Nos alegramos en ti, Señor, a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades, en el gozo, en la alegría, en la tristeza, en el llanto, en el dolor. Ahí estás tú, probando nuestro corazón. Pero en ti confiamos, Señor. En ti, Señor, ponemos nuestra mirada. Tú eres nuestro refugio, nuestra torre fuerte, nuestra roca. A ti, Señor, glorificamos.
A ti, Señor, exaltamos tu nombre. Te alabamos, Señor. Te damos gloria, honra. Gracias, Señor. Aunque la higuera no florezca, en sus vides haya fruto, si los campos no dan sus cosechas y los rebaños se aunque la higuera no florezca, ni en sus vides haya fruto, si los campos no dan sus cosechas y los rebaños como de siervas y en mis alturas me hace andar. Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré. Dígalo fuerte, Jehová. Jehová, el Señor es mi fortaleza. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Como de siervas y en mis alturas me hace andar. Como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y a Dios sea la gloria, solo a Él. Y vamos a seguir cantando. Cante con gozo, con alegría en el corazón. Invite a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a su madre. Y vamos a seguir cantando y proclamando su nombre fuertemente. Vamos con las palmas. Para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad, para rescatar al hombre del pecado, es el evangelio
Evangelio de Dios, para proclamar al hombre en libertad, nueva vida que no puede más. Para los que lloran nació Jesús, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación, derramó su sangre por su amor, es el Evangelio de Dios. Él resucitó, la muerte venció, cual ladrón en la noche vendrá, y para siempre con su esposa reinará, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Dios. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Vamos todos unidos en un mismo sentir, vamos a cantar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos con las palmas. Vengan todos, adoremos con gran alegría a nuestro Señor. Vamos a cantar todos juntos. Todos juntos, levantando en alto el poderoso nombre de Jesús. El cielo canta hoy, la tierra grita hoy, todos unidos adorando a nuestro Salvador y Rey. Tiembla la tierra cuando adoramos el poderoso nombre de Jesús. Vengan todos, adoremos con gran alegría a nuestro Señor. Todos juntos, levantando en alto el poderoso nombre de Jesús. El cielo canta hoy, la tierra grita hoy, todos unidos adorando a nuestro Salvador y Rey. Tiembla la tierra
Denle un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Fuimos escogidos para llevar las buenas nuevas de salvación. Vamos a cantar que somos el pueblo de Dios. Fuimos escogidos por Él. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Dígalo fuerte. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria al Señor. Ahora con nosotros nuestro pastor. Qué alegría, ¿verdad? Qué gozo es cantarle al Señor. Creo que los corazones de cada uno han estado desbordantes de ese gozo. Deseo leer en el Salmo 108, versículos 12 y 13. Creo que es una buena petición al Señor. Salmo capítulo 108, versículos 12 y 13. Esto dice la palabra: danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Así es como oramos, ¿verdad? Así es como oramos. Una vez más,
Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Con esa confianza en el Señor, en nuestro poderoso Dios, el reverendo Hugo Vélez presentará ante el Señor las peticiones, presentará ante el Señor a cada hermano que en esta hora anhela ansiosamente, anhela prontamente una respuesta. Les invito entonces a orar toda la familia. Inclinemos nuestro rostro ante el Señor. Reverendo Hugo Vélez, diríjanos usted en esta oración al Señor. La palabra del Señor, como hemos leído, dice: en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Señor, gracias por esta palabra que nos da firmeza de corazón para clamar a ti. Darte gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que nos has dado. Has cuidado nuestras vidas. Señor, gracias porque en esta hora podemos decirte gracias, papá, porque tú eres Dios, porque tú eres Señor. Por cada situación de necesidad en nuestros hermanos de la iglesia, oramos, Señor, para que aquellos que estén enfermos sigan perseverando en buscar tu rostro. No desmayen si las cosas no llegan cuando queremos. Gracias, Padre, por aquellos que han recibido salud, han recibido sanidad. Padre, porque ha confiado en ti. Nunca debemos desconfiar si la respuesta no llega cuando queremos. Hay que seguir insistiendo y agradecidos de corazón, porque Dios sí nos escucha. No desmayemos. Por muy difícil que sea la situación que se esté viviendo en estos tiempos, Señor, sigamos confiando en el Señor, porque Él es grande. Señor, gracias por visitarnos como pueblo. Señor, tu palabra nos enseña: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. ¿Qué palabra esa? A veces nos afanamos, nos desesperamos si no mejoramos de una enfermedad, si no tenemos la respuesta total, Señor, para atender las necesidades familiares. Si hay dificultades de alguna naturaleza entre nosotros, podemos, Señor, acudir a ti. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Tu oído no se ha apagado para nosotros. Tú nos escuchas. Solo que a veces Él tarda respuestas para probar nuestra fe. Porque a veces queremos ser apresurados. Hay que dar espera. Porque el Señor nos prueba, nos muestra que Él sí es, que Él sí existe, que Él está con nosotros. Por eso clamamos a ti, Padre Celestial. Respuesta para nuestros hermanos que están con problemas de salud. Que esta pandemia, Señor, no siga causando daños. En la radio, en la televisión, se ha escuchado de cuántas personas han fallecido por esta situación, por esta epidemia que hay, esta endemia. Señor, nosotros nos encomendamos en tus manos y te damos gracias porque tú nos oyes. Somos tus hijos. Y gracias por los hermanos que están en sus casas reunidos en este momento. Ayúdalos, bendícelos, guíalos, Señor, porque tan Dios eres tú para nosotros como también para nuestros hermanos en la fe. Hay personas que, aunque no están en la fe tuya, están ansiosos, están con problemas, Señor,
y también claman. Pues, oh Dios, yo sé que tú tienes oídos para escuchar a todo aquel que se acerca con gozo, con alegría, creyendo en ti, Señor, y en tus respuestas. En el nombre bendito de Cristo Jesús, síguenos bendiciendo como iglesia. En el nombre tuyo. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, reverendo Hugo. Mañana no olviden el culto a las 9 de la mañana. Les invitamos para que todos podamos participar. Hay por allí un elemento de publicidad. Usted lo puede hacer llegar a un amigo, a una persona que desee para que se vincule a este culto. Y escuchemos la palabra del Señor a cargo hoy de nuestro hermano Álvaro Iglesias. Álvaro es una persona muy amada, ¿verdad?, por esta congregación, puesto que está terminando sus estudios en el seminario y él ha creído que el Señor le ha llamado para ejercer el ministerio pastoral. Queremos entonces darle la bienvenida a nuestro hermano y disponer entonces nuestros oídos para escuchar la palabra del Señor. Bienvenido, hermano Álvaro. Amados hermanos de la Primera Iglesia Evangélica de Montería, para mí es un placer y mi corazón está henchido de gozo por permitirme acompañarles en este aniversario que nos congrega hoy y celebramos, por supuesto, el nombre de Dios, porque ni la pandemia puede detener la celebración de la Iglesia de Dios y mucho menos celebrar la fidelidad de Dios. Voy a cumplir 3 años de estar acá en el Seminario Bíblico de Colombia y recuerdo como si fuera ayer una noche en que me despedí del Consejo de Ancianos y lloraba agradeciéndole a Dios por el respaldo de este consejo, el respaldo en cabeza del pastor y la hermana Patricia. Y decía yo que jamás se me pasó por mi mente cuando pasaba antes de ser miembro de la iglesia estar parado en el púlpito de la bien. Y para mí es un motivo de mucha alegría y de mucho gozo saber que el Señor hoy me permite estar en un púlpito tan exigente y un púlpito que demanda que se predique la palabra del Señor, como lo hemos corroborado a lo largo de los años. Agradecerle al Señor por esta oportunidad. Hoy quiero que pensemos en este tema que han venido trabajando durante el año en la iglesia, de dar la vida por tu hermano. Y quiero hacer una reflexión en la carta de Filipenses, que Pablo le escribe a Filipenses en el capítulo 2. Y les invito a que puedan ubicarse. Y yo le he puesto a esta exposición el Todopoderoso que se humilló. Jesús el modelo paradigmático. Es decir, Jesús el ejemplo. Y es el que Pablo nos presenta aquí en este capítulo 2. Y dice Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos.
no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Mesías, es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios bendiga y añada bendición a través de su palabra. Quiero hacer unos comentarios y esto va a parecer una introducción larga, como esas oraciones paulinas que encontramos en las cartas que Pablo le escribe a las iglesias. Pero son importantes mencionarlas para que entendamos cuál era el propósito al Jesús escribir en este capítulo 2 de ese todopoderoso, cómo se humilló y se convierte, y Pablo lo presenta como el modelo paradigmático, es decir, como el ejemplo. Y Pablo en 2 Corintios 8:15 va a describir cómo son las iglesias de Macedonia. Y por supuesto Filipenses pertenece a estas iglesias de Macedonia. Y él dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y Pablo va a decir de esta iglesia de Filipenses que ellos dieron más allá de sus fuerzas. O sea, en resumidas cuentas, lo que Pablo está diciendo y presenta una ecuación ilógica para un matemático, profesor Nando que nos está viendo. Esto es una ecuación ilógica. Gozo más pobreza es igual a generosidad. Y es lo que Pablo destaca de esta iglesia de Filipenses. Es una iglesia generosa a pesar de su pobreza. Pero son hermanos que dan con mucho gozo. Dan la vida por sus hermanos y dan más allá de sus fuerzas. La iglesia, en este contexto, la iglesia de Filipos tiene un problema serio. Aquí es donde florece el culto al emperador. Y al emperador le dicen el Curios, el Señor. Pero le dicen también el Sóter, el Salvador. Así es cuando el emperador llegaba a cualquier lugar. Quería ser reconocido como el Curios y como el Sóter. Pero esta lealtad está puesta en entredicho por el pueblo de Dios que está allí. Pues los cristianos reconocen a Jesús como el Curios y como el Sóter. Los cristianos de la iglesia de Filipos reconocen a Jesús como el Salvador y como el Señor. La carta de Filipenses, cuando usted la empieza a leer, se da cuenta que es una carta de amistad. Pero también es una carta de exhortación. Es una carta de exhortación. Y lo primero que Pablo busca les indica a la iglesia vivir en regocijo en medio del sufrimiento. Es la invitación que le está haciendo Pablo a los filipenses. 2, la unidad por medio de la humildad. Porque mis hermanos, no puede haber unidad si no hay humildad en nosotros. Olvidémonos que pueda haberla. Lo otro que Pablo le plantea es la manifestación del amor en situaciones diversas. Y más en la situación que está Pablo, porque Pablo escribe esta carta desde la prisión. Entonces,
A veces creemos que cuando Pablo escribe esta carta de amistad, y uno pensaría hoy que la amistad y la exhortación no pueden habitar juntas. Pero es lo que Pablo demuestra. El amor, la amistad entrañable que siente por estos hermanos de Filipenses lo lleva a exhortarles. Y claramente esta carta de Filipenses es una respuesta al mundo grecorromano, donde la amistad era frecuentemente agónica, como hoy se encuentra, en esos términos se encuentra la amistad hoy. Un tema que atraviesa esta carta de Filipenses es el Evangelio. El Evangelio que transforma, la buena noticia. Pero hoy la gente piensa o pide al Señor, Señor, colócame 300 gramos de Evangelio, por favor. No demasiado. Lo suficiente para yo sentirme feliz, pero no mucho tampoco para no volverme adicto a él. No quiero tanto un evangelio que me deje odiar la mentira. No quiero un evangelio que me deje de sentir avaricia. No quiero un evangelio que me ayude a abandonar la lujuria. Mucho menos quiero un evangelio que me enseñe a amar a mis enemigos. Y por supuesto, a dar la vida por ninguno. Un evangelio que valore más la negación de mí mismo. Yo quiero éxtasis. No quiero arrepentimiento. Yo quiero trascendencia. Yo no quiero transformación. Lo anterior que estoy mencionando es una versión domesticada del evangelio. Ya el evangelio no es importante porque el evangelio se ha desdibujado, se ha trivializado y se ha acomodado a las pretensiones de cada quien. El evangelio hoy parece una palabrota rara. Para Pablo, el mayor deseo era conocer a Jesús, pero también darlo a conocer, porque él tiene que dar a conocer esta buena noticia. Al estudiar la carta de Filipenses quiero llevarlos a dos cosas. Que nosotros entendamos y reflexionemos que el evangelio, amados hermanos, que nos presenta la carta de Filipenses y que nos presenta el Nuevo Testamento, es para vivirlo, es para encarnarlo. Y lo que Pablo va a hacer, la forma en que lo va a presentar, es a través de este capítulo 2, por medio de la humildad, por medio de la humillación que nos modela Cristo como esa máxima figura paradigmática o como ese máximo ejemplo. Y para eso es necesario mencionar algunas cosas del contexto de la carta. En este capítulo 1, Pablo muestra el gran afecto que siente por estos hermanos de Filipos, pues les expresa que los lleva en el corazón y manifiesta el entrañable amor que siente por ellos. Porque el amor hay que manifestarlo. Si no se vuelve esto letra muerta. Hay una expresión en el verso 5 cuando Pablo dice por nuestra comunión en el Evangelio. Y este término comunión en el griego es koinonía, una palabra que nosotros conocemos abiertamente en la jerga evangélica, y es un término que en el español ha sido complicado traducirlo. Y esta palabra es importante en la carta, la palabra koinonía, comunión o participación común, porque tiene varios componentes. Y una manera de explicarlos es la siguiente. Ustedes saben, yo estoy casado con Erika. Entonces, el amor que nos une hace parte de la koinonía que nos une. Nuestros hijos, Álvaro y Loren, hacen parte de esa participación común. También la fe que tenemos y confesamos hace parte de esa koinonía. Los propósitos que tenemos como familia hacen parte de esa koinonía.
los dones, los bienes que tenemos hacen parte de esa coinonía. Pero hermanos, también hace parte de la coinonía el sufrimiento. Entonces, ¿se dan cuenta por qué es tan difícil definir la palabra coinonía? Pues son varias cosas que Pablo va a señalar como coinonía. Y él va a decir que la coinonía, cuando va a hacer referencia a la fe que nos une, a la salvación que nos une, y por supuesto Pablo va a decir al sufrimiento que nos une. Y esta palabra en una sociedad como la de hoy es un desafío palpable. Una sociedad egoísta, donde cada quien busca lo suyo, donde nadie quiere dar la vida por otro, donde hay un individualismo radical posesivo. Lo mío es mío y nadie me lo quita. El que cortó su palo redondo, que se lo eche al hombro. Son expresiones que han inundado nuestro pensamiento colectivo, lo que hace que hoy seamos colectivos únicamente para pensar en nosotros. Incluso me sorprendía meditando en la letra de esta canción que dice que yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Si estamos hablando que hay varias cosas y la palabra coinonía representa la participación común, incluso de la adoración a Dios, ¿cómo es posible que yo voy a cantar? Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Participación común y coinonía, aún del sufrimiento. Luego lo que les mencioné hace un momento hace parte del verso 1 al 11. Y en esta segunda parte del capítulo 1, del verso 2 al 30, Pablo va a hacer un fuerte énfasis en el sufrimiento. Pero un sufrimiento que para él parece que lo está disfrutando. Pues dice él que el sufrimiento ha sido útil para que el evangelio sea patentado, para que el evangelio sea evidente, para que el evangelio sea manifestado, notorio. Es decir, Pablo está diciendo, miren, el sufrimiento que yo estoy viviendo en esta cárcel ha servido para que perciban con claridad, para que perciban sin la necesidad de razonamientos o explicaciones el evangelio. Solamente a través de mi sufrimiento y de yo presentar el evangelio y la buena noticia, la gente se está dando cuenta que no es necesario explicarlo con razonamientos. Es el evangelio que me corre por las venas, el que hace que la gente crea en el Señor. Y usted se va a fijar que Pablo, en su saludo final de la carta, saluda a los hermanos de la casa del César. Y Pablo saluda a la guardia romana, a sus hermanos, porque parece que hay algunos que han recibido al Señor. Los que adoran al Curios y al Sóter del imperio han doblegado su corazón por el sufrimiento de Pablo y las convicciones de Pablo a creer en el Señor. Para Pablo el evangelio es sufrir y negarse a sí mismo. Pero donde queremos llegar es que Pablo presenta a Jesús como ese modelo, ese paradigma. La preocupación de Pablo no es su vida. La preocupación de Pablo es Jesús y el evangelio. Y esto se demuestra cuando él dice, expresando por vida o por muerte, Cristo será magnificado. Cristo será glorificado, sea que muera o sea que viva, Cristo será glorificado. Pablo sabe que sea cual sea su destino, nada podrá separarle del amor de Dios. Oiga bien lo que le voy a decir. La iglesia puede mantener su unidad cuando ve en el sufrimiento algo que debe afrontar y no algo que debe evitar. La iglesia puede mantener su unidad cuando ve el sufrimiento como algo que debe afrontar y no como algo que debe evitar.
Y esto es una iglesia que sigue el camino de la cruz, el camino de la humillación, el camino de la coinonía, de la participación común, el camino del sufrimiento. Caminemos juntos en este marco de sufrimiento, en esta época de crisis, que la coinonía sea evidente en medio de nosotros. Después de decirle estas cosas, capítulo 2 de Filipenses, se ha hablado que esta es un himno o una canción a la deidad. Para Pablo, Cristo es el centro de la vida y en ningún lugar queda tan claro como en Filipenses. Para él, Cristo es su vida, de modo que morir es ganancia. Lo que importa en la vida es todo aquello que de un modo u otro esté mediado por Cristo. Y por eso él menciona a Cristo 21 veces en su carta. Pablo está anunciando un discurso donde claramente quiere mostrar una figura ejemplar. Y este discurso tiene claramente una demostración, porque no puede haber discurso sin demostración. Y eso es la clave en la comunicación de un discurso, que esté acompañado o validado por un ejemplo notable y visible. Si no, ese discurso se vuelve hueco y se vuelve muerto. Los discursos deben estar acompañados por la demostración. Si el evangelio corre por nuestras vidas, si hemos venido este año diciendo que demos la vida por el otro, la carta de Filipenses nos está invitando y nos está diciendo cómo y cuáles son las maneras. El ejemplo que nos presenta Pablo es nada más y nada menos que Jesús, el que le comunicó a sus discípulos que no es bueno ganar todo el mundo y perder el alma. Que además que convertirse en discípulo de Jesús es morir diariamente, es morir a nuestro egoísmo, es morir a nuestro dogmatismo, es morir a nuestro orgullo. Pablo nos está invitando, vean el modelo que les estoy presentando, modelo de humillación. Y él lo demostró. Jesús demostró que él es el modelo de humillación. Por un lado, rechazando la aclamación, pero por otro lado, soportando las recriminaciones, pero también de la manera más definitiva, y es con su propia vida. Jesús es el paradigma de su propia enseñanza. Él encarna su propia enseñanza. Jesús da un discurso, pero también lo demuestra. Vivimos en una cultura donde las personas están centradas en sí mismas, que tal vez refleja lo que somos desde hace mucho tiempo. Solo pensamos en lo que nos beneficia a nosotros. Pero Cristo es diferente. Cristo, a través de su humillación, no nos presenta cosas vanas y vacías. Este Cristo da vida y vida en abundancia a través de su sacrificio en la cruz. Pablo presenta a Jesús como un modelo revolucionario y único. Jesús es la antítesis, es decir, lo contrario al curios y al sóter que rodea a la iglesia de Filipenses a través de este imperio romano. Jesús es lo contrario de lo convencional y lo hace pensando en que Filipenses piense realmente y dimensione frente a qué Dios está. Este Dios que le está presentando Pablo a través de Jesús, dice, este no entra en ese modelo que ustedes han visto de subyugación,
de atropello, de explotación. No, este Curios no es así. Este Curios da la vida por nosotros. Y lo primero que va a hacer Pablo es decir por tanto, para decir cómo, de qué manera lo demuestra Jesús. Y comienza con 5 oraciones condicionales. En la Reina Valera usted las puede ver claramente, en la versión de las Américas. Y lo particular de las oraciones condicionales es que se asume que la condición expresada como verdad. Se asume que la condición es verdad. Entonces, se asumen 5 cosas importantes y se asumen, Pablo está diciendo, vea, esto es verídico, esto es real. Y a quien él le endilga estas acciones es nada más y nada menos que Jesús. Y él dice, si hay alguna consolación en Cristo. Lo que Pablo le está diciendo a Filipenses es, hermanos, en medio de este sufrimiento y en medio de esto que nos están invitando o nos están obligando a reconocer al Curios y al Sóter que no es, Cristo es la mata de la consolación. Ustedes si sufren, Él vendrá a su ayuda. Él sabe de lo que está hablando. Y en 2 Corintios 1:5 Pablo dice que donde abunda el sufrimiento, abunda el consuelo de Cristo. Y en medio de esta pandemia, que muchas familias están sufriendo, las pérdidas, Jesús dice que Él abunda en consuelo donde abunda el sufrimiento. Porque Jesús sabe lo que es sufrir. Jesús se identifica plenamente con el que sufre y lo consuela. No sé si se acuerdan del viejito Simeón en Lucas capítulo 2, verso 22 al 35, que esperaba la consolación de Israel. Y este es la consolación encarnada para Simeón. Es decir, este Jesús es la consolación encarnada para el que llora en este tiempo, para el que no encuentra salida a su crisis económica, para el que está desorientado, para el que está enfermo de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad, donde abunda el sufrimiento, abunda la consolación de Cristo. Pablo va a demostrar cuál es el atributo de esa consolación. Y lo que Pablo nos dice en este capítulo 2, en el verso 1 y 2, claramente nos dice, es el amor el atributo de esa consolación. Cristo consuela a través de su amor y la comunión de su espíritu. Pablo está usando la palabra nuevamente, koinonía. Otra vez, para describir algo que Dios hace y es parte de su naturaleza, lo cual es la invitación a los filipenses y a nosotros hoy, ser soldados de consolación, y lo debemos hacer a través del amor y la humillación. Dar la vida por mi hermano es darle amor, pero no quedarme en teoría, es manifestar el amor, es humillarme, es rendirme, como este Cristo nos presenta, como este Cristo es presentado en la carta de los Filipenses. Filipenses, en este cuadro de dioses y de culto imperial, el Señor les está garantizando que serán consolados por Él mismo. Hermanos, el Señor nos está garantizando que seremos consolados por Él. Y la participación común sigue diciendo, la koinonía con el Espíritu Santo se van a ver reflejadas en las relaciones entre ellos. No es posible que estemos hablando de dar la vida por el hermano mientras hay rencillas entre nosotros.
mientras hay divisiones entre nosotros, mientras hay acaparamiento entre nosotros, mientras hay acumulación y las cuentas llenas y hermanos pasando hambre. No solo por el amor entrañable que Dios demostró por su pueblo a través de entregar a su Hijo amado, sino también por la misericordia que Él demostró por nosotros. Y estas características nos deben rodear a nosotros como iglesia. Lo que Pablo hace y lo confirma en el siguiente versículo 2, con la orden que le da a la iglesia de Filipenses, y les dicen: completen mi gozo. Llenen plenamente mi gozo sintiendo, viviendo y haciendo la misma cosa. Tengan el mismo amor, y lo refuerza con 3 elementos que palabras más, palabras menos son lo mismo. Simplemente, Pablo está apuntando a imitar a Cristo y entregar la vida entera a Él y, por supuesto, a los demás. Una entrega total, porque Pablo nos presenta el modelo paradigmático que es el Dios humillado. Los siguientes versículos son acciones que dice Pablo no deben haber en ustedes. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Hermano, en tiempos de pandemia no es oportuno ver por lo mío propio, sino cada cual mirar por lo de los otros. Y estos versos 3 son antagónicos a los anteriores. El problema está en que esos parece que son los que más practicamos, los que más nos gustan. Y la dificultad es que hacemos lo contrario a lo que nos plantea este modelo paradigmático, que es Jesús. No, nos creemos la mayoría del tiempo superiores al otro, o peor aún, nos revestimos de falsa humildad, que es una de las caras más peligrosas de la soberbia. La existencia humana tiene sentido cuando somos capaces de pensar la vida en función de otro, como Pablo lo demuestra en esta carta a Filipenses. ¿Se ha preguntado usted por qué hace algunas cosas, la manera en que las hace, o por qué deja de hacer otras cosas? ¿Se ha preguntado usted por qué? Muchas veces porque están viciadas por nuestro pecado, por un deseo de protagonismo, por un anhelo de ser adulados o reconocidos. Y Pablo dice aquí la vanagloria. Y la vanagloria es la gloria vacía, sin contenido profundo, llena de intereses creados. Pero la contrapropuesta de Pablo es con humildad. Lo que Pablo está exhortando a los filipenses es a no hincharse a sí mismos con una gloria vacía. Que seamos la primera iglesia evangélica de Montería no es para hincharnos, es para servir a los demás. Porque Cristo murió. Cristo mismo es un ejemplo no de gloria vacía, sino del Dios que vació su gloria y se hizo hombre y se humilló. Se despojó. Y este despojo de Cristo tiene el siguiente significado. Pablo dice: no se eleven ustedes mismos sobre una gloria vacía, sino que sigan el ejemplo de Cristo, quien, aunque ya elevado o ya siendo Dios, vació su gloria por medio de ponerla bajo el velo de la humanidad. Dios puso su divinidad al servicio del hombre. Dios puso su poder y su gloria al servicio de la humanidad. Se entregó totalmente. Servicio total. Este señor, este curios y este sóter se hace esclavo
¿Qué diferencia con el culto imperial y los emperadores? Se hace humano. Rompe los estereotipos de este lugar y de cualquier momento de la historia. Porque usted le dice hoy a un poderoso que se humille, lo está insultando. Pero Cristo se humilla. Cristo es el paradigma de la humillación. Y para que haya unidad en la iglesia, debe haber humildad. Este es un Cristo sin apegos al poder, el que se sentaba con pecadores, el que entró en un burro a Jerusalén, el que iba a los suburbios o las invasiones a visitar una familia pobre, el que no tenía dónde recostar su cabeza, aquel que desde su nacimiento no pertenece a ese ambiente de poder y poderoso, un hombre aparentemente irrelevante y sin poder, pero que se revela como poderoso, el que nació en un pesebre. Este es el Dios todopoderoso que se humilla y se hace hombre. Hoy la humillación no es un valor aquí, en medio de nosotros y de nuestro contexto. Equivale a dejarse pisotear. Hoy humillarse es dejarse pisotear. Es un síntoma de los débiles y el que la practique es un bobo y desprestigiado. Hoy somos enseñados a competir, a ser mejores que el otro y a llevarnos a los demás por delante con tal de salir ilesos. Lo que hace difícil que perdonemos. Lo que hace difícil que reconozcamos un error. Lo que hace difícil que demos la vida por el otro. La tan de moda jerarquía piramidal, de tal manera que el que no esté está fuera de contexto. Estamos siendo obligados a abandonar el modelo cristológico de humildad, el Cristo que transforma la vida, el modelo que presenta el reino de los cielos es diferente. El Cristo humano, sin apego, sin codicia. Y la invitación de Pablo es que estén en la capacidad de reconocer que hay superiores a mí. Y la superioridad evangélica es expresada en servir a otros. Poder para servir y no poder para servirme, que es contrario al modelo presentado aquí en Filipenses. En el contexto de hoy de lo exclusivo, de la exclusión, de las salas VIP, estos modelos se oponen claramente al modelo del Evangelio. Apreciados hermanos, Filipenses está redefiniendo el poder y está lleno, inundado de humildad. Jesús rompe los esquemas y su vida pasa a ser una vida para los demás. No hay vestigio de egoísmo evidente ni disimulado. Esto es amor genuino. Y este poema que nos presenta este Cristo es una paradoja. El que lo llena todo, ahora lo deja todo por amor a nosotros. Pablo entonces está sugiriendo a los filipenses que si viven con humildad y dejan que Cristo tome control de su vida y la comunidad lo imita, lo más seguro es que va a poder superar cualquier crisis o dificultad que estén atravesando, persecución. La van a superar. La humildad debe mediar nuestras relaciones con nuestros hermanos, con la comunidad. Según Filipenses, no hay lugar para agendas escondidas, intereses personales y conflictos de poder. Personalismos o mesianismos, figuras muy de moda hoy, que son quienes se atribuyen el poder y la solución para los problemas mayúsculos que nos rodean. Y estas personas y estas figuras quieren que le rindan culto a su personalidad y generalmente los pueblos esperan que éste sea su sóter y su curios. Ponen la confianza en el lugar equivocado. Estas figuras son sectarios, fanáticos, no escuchan consejos, desprecian a los críticos y también prometen a problemas complejos soluciones simplistas.
atribuidas a personas que quieren tener el poder para resolver cualquier problema que se presente. Amado hermano, Cristo, a través de su ejemplo, nos dice: sean humildes. Es decir, déjense llevar por el difícil y costoso camino de la obediencia a Dios. Hermanos, ese que se humilló, un día como hoy la cristiandad debe recordar la víspera de su muerte. En un día como hoy Cristo vivió la intensa agonía, sufrió la traición de Judas, Pedro lo negó, sufrió el abandono de sus seguidores y la ingratitud de las multitudes. Un día como hoy Cristo sufrió la burla y el desprecio de los gobernantes, la arrogancia de los magistrados y además la insolencia y la crueldad de los soldados al que le escupieron en la cara. Le colocaron una venda y le pegaban cachetadas y le decían: adivina quién te pegó, ¿no eres luego profeta? Al que Herodes vistió de ropas espléndidas para ridiculizarlo. Todo eso lo soportó para traernos justicia y redención, para implantar la justicia de Dios en nuestros corazones y hacer que las naciones vivieran en la justicia de Dios. Claramente el texto de Filipenses capítulo 2 nos hace un eco del Antiguo Testamento sobre aquel que se aferró y quiso ser como Dios. Es evidente la diferencia entre el aferrarse de Adán y el aferrarse de Cristo. No se aferró, sino que se vació. La obra de autovaciarse de Cristo es un desafío porque no califica en los parámetros de este mundo. Y esa es la invitación que nos hace Pablo. Miren este modelo de humillación. Gozo parece ser lo único que siente Pablo. Pase lo que pase, sea que muera o que viva, hay gozo en él. Y esa es la invitación que les hago, amados hermanos. Para concluir, debemos dejar que el Evangelio nos transforme hasta el punto que la pasión por el avance del Evangelio sea lo que determine nuestras decisiones. Cuando el Evangelio haya echado raíces tan firmes en nuestros corazones, viviremos en humildad y convicción de Pablo. Además, tendremos la capacidad cada vez más de dejar el individualismo radical posesivo y ser creyentes que participen en la coinonía, en la participación común de la fe, de la salvación, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de la vida, de la alabanza del Rey de Gloria. Nos invita a que vivamos con humildad y haremos todas estas cosas y hasta más. Con esta haremos lo que el Señor nos demanda a través de este consejo que Pablo le da a la iglesia de Filipenses. Como cristianos estamos llamados a colocar la expansión del Evangelio en el mismo centro de nuestras aspiraciones. ¿Cuál es tu aspiración? ¿Ser el sóter, ser el curios de tu contexto? Si no es así, tendremos que decir: dame 300 gramos de evangelio. Y el evangelio quedará relegado a la periferia o en el peor de los casos se volatilizará, es decir, desaparecerá de ti. Dar la vida por el otro es dar más allá de mis fuerzas. Es participar de la fe, de la alegría, del dolor, del sufrimiento, de la muerte. Es sufrir. Pero el texto nos ofrece la esperanza y el modelo. Cristo, si alguna consolación. Amados hermanos,
si alguna exhortación de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia. Completad mi gozo, para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Amado Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Tantos años con la primera iglesia evangélica de Monterrey. Perfecciónanos. Perdona nuestra vanagloria. Ayúdanos a seguir este modelo, este ejemplo de Jesús, que no se aferró, sino que se vació, se hizo hombre, padeció la muerte y muerte de cruz para darnos salvación. Señor, en medio de este tiempo, consuélanos, sálvanos, sánanos, purifícanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, un abrazo fraterno. Les amamos y están en nuestras oraciones. El Señor les bendiga. Sigamos celebrando. Mi amado hermano, gracias por la exposición de la palabra del Señor. Claramente la Escritura dice que la exposición de la palabra alumbra los ojos, alumbra el entendimiento. Deseamos ahora que todos tengan un descanso en el Señor y que esta palabra siga llevando a cabo su obra en cada uno de aquellos que son obedientes al Señor. Mis amados, les esperamos mañana a las 9 de la mañana. De parte de toda la familia pastoral, un saludo fraterno, un saludo cordial para todos y les amamos en el Señor. Dios les bendiga a todos.